Hoy vamos a tocar un tema realmente importante, del que no se tiene mucho conocimiento, que lo hemos visto en películas, que hemos visto determinadas reacciones con respecto a lo que puede ocurrir con la gente que puede sufrir de este problema. Pero lo trasladamos a lo que hacemos habitualmente, de tratar de informar. Y entonces hemos convocado a dos madres que tienen hijos autistas. El tema de hoy es el autismo. Y entonces creo que a través de la experiencia de estas dos madres vamos a poder comprender o por lo menos visualizar y aclarar conceptos que tienen que ver con este tema en particular. Por eso vino Silvina Caputo, que además es colega, periodista, y Cristina López, dos madres que realmente tienen hijo que tienen este problema del autismo. En principio, gracias por venir, Silvina. No, Y a vos también, Cristina, gracias no. por venir. Silvina, me voy primero a la colega, Sí, después voy contigo. por favor. Explícanos un poco qué es esto del autismo, cómo lo sufrís. Dame un concepto general y después vamos a lo particular. El autismo en realidad es un trastorno, no es una enfermedad, y eso es una de las cosas más importantes que hay que saber. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La enfermedad se cura y el trastorno se trata. El autismo es algo que viene, no es genético, no es hereditario, es cuando el cerebro de la criatura que está por nacer se forma de determinada manera y que funciona de una forma diferente a lo que nosotros conocemos como lo establecido como lo normal. No hay causas del autismo, todavía no se conocen, se han hecho muchos estudios, hay muchas teorías, una habla de las vacunas, otra habla de la contaminación de los mares, pero no hay nada cierto en este tema. Lo que sí avanzaron fueron las neurociencias en cuanto a cuáles son los mejores tratamientos, pero certezas no hay de ningún tipo. El niño que tiene, o la persona que tiene autismo, tiene determinadas características comunes. Básicamente, una de ellas es la relacionada con lo social, cómo se vincula con la sociedad. Es mentira que el autista no se vincula, por ejemplo. Es una de las cosas más interesantes que hemos aprendido nosotras como mamá, porque cuando justamente recurrimos a las películas, es como que siempre al autista se lo ve como una persona alejada de la realidad, en forma voluntaria y con determinados estereotipos. Bueno, el trastorno generalizado del desarrollo, que es como ahora se lo llama correctamente, se abrevia TGD, muestra que no solamente no es cierto que el niño o la persona no está vinculada con la realidad, sino que hay distintos grados. El chico autista o la persona autista se vincula, pero de otra manera. Y nosotros, los normales, somos los que tenemos que decodificar esa otra manera, para la cual no hay manuales. Y te diría que básicamente el cariño y la voluntad es la base. El niño autista puede hablar, puede no hablar o puede hablar poco. No hay cosas comunes, no hay dos chicos que tengan autismo que sean igual. Por ejemplo, mi hijo habla en tercera persona, por ejemplo, si quiere agua te dice, ¿tomás agua? Eso es, dame agua. Y sin embargo, por ejemplo, el hijo de Cristina habla normalmente, le pide el agua, pero se manifiesta en otros aspectos, por ahí más en lo social. Es un tema que es como todo, ¿no? Parte de la aceptación y del descubrimiento de que, si bien no es el hijo que uno esperaba, tiene otras cosas que tal vez los otros hijos que uno espera y tiene, porque también tengo otros hijos que no tienen autismo, no lo tienen. Y bueno, es un descubrimiento, yo creo, más de nosotros, que somos los que tenemos supuestamente todas nuestras facultades en orden, que de ellos que viven en una realidad, hacen un esfuerzo sobrehumano por vincularse con esa realidad. Y bueno, y hay que darle herramientas, eso sí. Ahora, estoy viendo y estoy notando, mi querida Cristina, cómo las madres, cómo en general las familias se meten dentro del tema, como para incorporar conocimientos, para tratar de paliar los inconvenientes, también entre comillas, de lo que puede ser tener un hijo autista. En tu caso particular, ¿cómo te manejaste? Bueno, la verdad en el caso yo supongo que tiene que ver con los casos igual que todas las mamás. La verdad que sí, hay que meterse profundamente en
investigar, como dijo Silvina, de qué estamos hablando, porque también nos chocamos con el desconocimiento en general, tanto en pediatras y profesionales que no saben del diagnóstico o como no tienen la información certera tampoco como nosotros. Entonces nosotros como mamás tenemos que buscar algo más profundo para poder sobrellevar el problema de nuestros hijos y que van afrontando día tras día, tanto en la salud, en la educación y en lo familiar. La verdad que ¿Te genera conflictos a nivel familiar? Por supuesto, sí, tal cual. De hecho, yo conozco muchísimas mamás y de hecho yo soy separada justamente por el conflicto que genera el desconocimiento de no solamente nosotros como mamá desconocer la problemática, sino que esperamos ante profesionales que nos den una respuesta si en realidad no la tenemos. Entonces, obviamente empieza el conflicto entre la familia de que, y a echarse culpas de lo que pasa y de no saber qué es lo que pasa. Entonces esto sí trae el roce constantemente en la familia hasta llegar a la separación, por supuesto. ¿Cómo te diste cuenta vos? Sí, yo quiero aclarar, yo creo que son situaciones extremas. Tampoco es que todos los que tengamos hijos autistas o con autismo, voy a corregirme, porque no se dice autista. Uno no habla de un sidoso, sino de una persona que tiene SIDA. Entonces, bueno, vamos a hablar con propiedad, ¿no? Sobre todo para que los demás... creo que es una situación límite, donde como cualquier situación límite en la pareja y en la familia, yo con mi marido decimos o te fortalece o te mata. O sea, se requiere de que la otra persona, una cosa muy especial donde o unís toda la familia y todos salen a flote o, bueno, de a poquito cada uno va haciendo el proceso de aceptación que puede. Por supuesto, esto requiere mucha contención de profesionales y bueno, no siempre tampoco es necesario recurrir a un tratamiento psicológico, a veces sí, a veces no, dependerá de la fortaleza de cada uno de la familia. Sí es importante cuando hay otros hermanitos, por ejemplo, se les pueda explicar abiertamente de qué se trata, sobre todo si son más chicos. Ahora, de todos modos, independientemente, de acuerdo a lo que estamos conversando y lo que estuvimos hablando fuera de micrófono, esto requiere la presencia de una amplia gama de profesionales en distintas disciplinas, lo que de algún modo también implica que los propios padres también deben participar de todas esas disciplinas y, por qué no, también de aspectos psicológicos, porque hay que ser muy fuerte efectivamente, como vos decís, como para sobrellevar una situación que en muchos casos, como en el de Cristina, llevan a la separación. Tal vez a lo mejor por un poco de falta de madurez en algunos aspectos, pero en última instancia se producen estos inconvenientes. Pero digo, al no ser una enfermedad, requiere absolutamente de la existencia de los otros profesionales. Sí, totalmente, y de las herramientas que los otros profesionales puedan dar. Entonces, ¿cómo tenés que incorporar todo esto? Porque son distintas manifestaciones, ¿no? O sea, los chicos que sufren de estos inconvenientes no se manifiestan siempre de la misma manera. No. Hay características comunes, ¿no? Por ejemplo, los berrinches. Muchas veces nos pasa estar en la calle y ver de repente un nene que se tira al piso y uno lo ve de afuera y por ahí parece un caprichoso y dice, ay, mira la madre, no lo educa. Y tal vez, estamos frente a un grado de autismo. Entonces es muy importante saber, y te explico por qué se produce el berrinche para el niño con autismo, porque no toleran la frustración, no entienden la frustración. Todo lo que nosotros podemos hacer naturalmente, ellos requieren de un proceso. Recordemos que ellos tienen que aprender a decodificarnos, a decodificar la sociedad. Bueno, ellos tienen que aprender también, o sea, hacer todo esto. Por eso cuando muchas veces se tilda a un gobierno de autista o a una persona de autista con una simbología peyorativa, en realidad le estamos dando unos atributos fantásticos, porque el autista es la persona que no entiende el doble discurso, es la persona que tiene un lenguaje concreto y simple, no entienden la mentira, no entienden un chiste justamente por el doble sentido. O sea que una persona autista es el ser más puro con el cual nos podemos cruzar, te diría que sobre el planeta. Es una persona clara y sencilla. Por eso cuando, por ejemplo, quieren algo y uno les explica que no les cuesta entender, sobre todo si no es algo tan imposible, ¿no? Te pongo un ejemplo cortito. Por ejemplo, un nene va a una casa de comidas rápidas y este chico tenía síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo. Así es.
se manifiesta totalmente distinto. El lenguaje tiene un lenguaje adulto, si querés, hablan perfecto, pero de repente tienen intereses restringidos, entonces por ahí te pueden decir la Filcar de memoria, pero por ejemplo les cuesta ir a un cumpleaños porque no pueden jugar con sus pares. Bueno, este nene va a una casa de comidas rápidas y pide la hamburguesa de la foto. Claro, la hamburguesa de la foto cuando se la traen no es la de la foto. Entonces el nene se frustra, hay todo un debate, el nene dice, no, pero yo quiero eso, a mí me venden eso, a mí me ofrecen eso. Y al nene le cuesta una barbaridad entender por qué la hamburguesa de la foto no es la hamburguesa que le están trayendo. Y puede desatarse un berrinche, y por ahí hasta la echan a la mamá de la casa de comidas rápidas. Ese nene sufre de un grado de autismo y tiene un tipo de autismo que se llama síndrome de Asperger. Entonces es tan complejo, no solamente para los padres por los problemas que puede traer el nene, sino por todo lo que es la comprensión de la sociedad. Cómo ir con ese chico a una obra de teatro y que el chico tenga que esperar, por ejemplo, que empiece la función sin que se arme un desastre. Entonces, bueno, es como que todos tenemos que saber como sociedad también que no es fácil y que hay otras alternativas que uno va a tener que aprender. Ahora, pregunto, porque como bien dijiste, hay distintas variantes dentro de lo que es el autismo y esas variables van de ser no tan graves hasta las más graves. Y el problema de estos chicos a lo mejor es la falta, de lo que dicen en general, la falta de conexión, ¿no? La falta de conexión social. Esa gravedad, ¿qué produce? Si son los extremos, ¿cuáles son los síntomas de esos extremos y qué es lo que ocurre efectivamente en ese caso particular? La gravedad va a estar dada por la capacidad que tenga de conectarse con el... Siempre va a estar conectado. Hasta un chico o una persona que pareciera un autismo severo, donde uno lo ve por ahí balanceándose automáticamente y que cree que no escucha, no oye, esa persona igual tiene un grado de conexión. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil para nosotros entender ese grado de conexión, pero tal vez en su balanceo, cuando uno le habla, o cuando uno le canta, o cuando uno le acerca un estímulo sensorial, por ejemplo una caricia, esa persona responde. Entonces, ¿y qué trae? Y es una persona de por sí que va a ser dependiente toda la vida, pero lo importante es que hay muchísimos casos que están en el medio, que no se saben y que se confunden con otro tipo de patologías. Y que con abordajes y tratamientos terapéuticos estos chicos logran un montón de cosas que de otra forma hace 20, 30 años nunca hubieran logrado. Ahora, yo te pregunto, Cristina, en el caso particular tuyo, ¿cuáles son las características de lo que sufre tu hijo? Bueno, la verdad las características son prácticamente para todos por igual. Sí te puedo contar el ejemplo de cómo me di cuenta, digamos, de que a Mati le pasaba algo. Al año, más o menos año y medio, él decía palabras sueltitas de leche, agua, y de repente las perdió y se empezó a desconectar y empezó a tener tipo rituales que yo desconocía. Y que me llamaban mucho la atención, de girar en sí mismo, dar vueltas todo el tiempo, no querer salir a la calle, hacer berrinche todo el tiempo, digamos, manifestando, digamos, la desconexión, digamos, a nuestro mundo, pero a su vez avisando de que algo pasaba. Y la verdad que muchos síntomas, bueno, hay muchísimos más, después apilaba todos los juguetes, las ponía en filita, los superponía, digamos, el juego tampoco era acorde a un chico normal, como se dice. ¿Y quién te dio la pauta de la enfermedad, mejor dicho, de esto que estaba ocurriendo? ¿El pediatra? A mí psicólogo? Sí, me llamó mucho la atención y lo consulté con un psicólogo. Me dijo que no podía saber qué era lo que tenía y me derivó, digamos, lo charló mucho con la pediatra y la pediatra lo desconocía, no sabía qué le pasaba, pensaban que era algo psicológico, que yo lo malcriaba, los varones demoran un poquito más para el desarrollo, no tenía lenguaje, entonces... Como todo esto se me sumó y nadie me daba respuesta, ahí directamente me dieron una derivación para un neurólogo en el hospital Garrahan.
Bueno, ahí pasó por una junta médica y que evaluó los síntomas de él, y hasta que me dieron el diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo. En ese momento me dieron este diagnóstico de TGD, que es más amplio, porque no se lo puede, digamos, como es presuntivo, no se lo puede, digamos, encasillar en determinado, digamos, trastorno específico, porque como está Asperger, autismo severo, síndrome de Rett, desintegrativo infantil y TGD no especificado. Como son varios grados, digamos, cuando son muy chiquitos, en la detección temprana se lo pone como presuntivo y TGD no especificado para hacer una rama más amplia y que pueda recibir un tratamiento. La verdad que la detección temprana, en el caso de Mati, fue fundamental. Tuvo un tratamiento interdisciplinario que costó muchísimo, pero funcionó muy bien. Por eso está bueno aclarar justamente la importancia de la detección temprana ante un chiquito con TGD. Y la verdad que hoy mi hijo está integrado en un colegio común, con maestra integradora, puede hacer una vida medianamente normal con sus problemáticas en sí, tratado, pero la verdad que está muy bien. La verdad que no hay muchos chicos que pueden abordar esto por la detección temprana y por un seguimiento de profesionales y la importancia de eso, pero sí, la verdad que hay es importante. varias películas, ahora que vos me estás diciendo, hay varias películas que tratan estos temas. Una última que estuve viendo es alguien que era reiterativo en cuanto... Claro. Trastornos, porque tienen... Ecolalias, se llaman, ¿no? Ecolalias es por ahí cuando repiten muchas veces una frase o un sonido. O le agarran... Sí, y tienen conductas repetitivas, eso es una característica básica del autismo. Pero de algún modo se atempera o se ayuda, se ayuda a la gente a tratar de convivir, ¿no? Y esto es lo que surge de lo que estaba diciendo ella. Y en el caso particular tuyo, Silvia. Bueno, Mempo es un nene que además del autismo que él, digamos que tiene una epilepsia de difícil control, con lo cual se ha complicado siempre el abordaje en sí mismo del autismo, porque al ser una epilepsia que requiere determinadas internaciones, es como que su proceso va interrumpiéndose, digamos, de tratamiento, y además se ve sometido a descargas eléctricas por la misma epilepsia, que bueno, no son fáciles de controlar. Así todo, él desde muy chiquito, nosotros hicimos un abordaje terapéutico que es interesante que se sepa que está formado por distintas disciplinas, entre ellas fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, integración sensorial, kinesiología, algunos hacen equinoterapia y también hay musicoterapia. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con el tema porque me parece que es no solamente ilustrativo, sino que es apasionante, desde el punto de vista de lo que puede significar la información, de esto sabes bastante, y aclaración de conceptos. Ya volvemos.